Hola amigos, tenemos un súper chévere invitado aquí en Hablando a las Plenas con Anita Galarza y es Pedro José Freile. Van a ver muchas personas que le conozcan muy bien. Creo que es un personaje, al menos en el ámbito político, bastante conocido, pero para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar de Pedro José, quién es Pedro José, este va a ser el espacio donde conozcan este personaje con el que vamos a conversar hoy. Así que bienvenido Pedro José, qué gusto tenerte aquí. Anita, muchas gracias. Un gusto estar aquí para hablar contigo las plenas, así que ojalá que se diviertan, amigos. Bueno, empecemos. ¿Quién es Pedro José? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué punto empiezas a involucrarte en el quehacer político? A ver, soy quiteño, lo que quiere decir que nací en Quito, a pesar de que hay muchos quiteños que no son nacidos en Quito, yo sí nací en Quito. En 1972, cuando se producía y llevaba de paseo por Quito el primer barril de petróleo, curiosamente en una familia de un ingeniero petrolero y una maestra, y el petróleo creo que ha marcado mi vida hasta el día de hoy. Como abogado que soy, me he dedicado toda la vida al sector de energía, lo que implica también haber hecho práctica esencialmente en el sector petrolero. La política en mi vida está desde que tengo memoria. Yo no soy tengo la suerte tal vez, no soy de los que dicen, tuve un llamado, me bajó el Taumatz en estas elecciones, voy a correr y voy a dejarlo todo. No, yo amo la política. Como hay gente que ama el velerismo, que igual es peligroso, cuando uno sale no sabe si vuelve y es caro todo el tiempo, no te retribuye con nada, pero si te gusta, te gusta. He sido político toda la vida, vengo de una familia que de una u otra manera ha tenido alguna presencia en política. Por el lado de Freire hemos tenido 3 encargados del poder a lo largo de la vida republicana. Por el lado de Paz de Miño, de mi papá, el presidente de la Junta Juliana. Y por el lado de mi mamá, por Bonilla, el secretario de la misma Junta Juliana, que es el proceso político, además inspira mi pensamiento que yo considero es liberal. Y siempre estuve metido en el consejo estudiantil, era presidente de la clase, capitán del equipo de natación, siempre estaba como que haciendo algo de Liderando. liderazgo. En la universidad, desde que entré, estaba interesado claro, quería ser abogado, pero y la oficina en la que empecé a trabajar me prohibieron hacer política de entrada. Entré muy chiquito, apenas cumplidos 17 entré y entré a trabajar el mismo día que entré a clases. Me dijeron, todo chévere, pero O sea, política sabían no. que te gustaba la política. Sí, claro, ya venía con el antecedente desde ahí. Y organizé un movimiento político en la Universidad Católica que se llama el Nuevo Acuerdo Estudiantil, que existe hasta el día de hoy, tiene 34 años del movimiento, Tú en mi organizaste. casa. Nuevo Acuerdo El Nuevo Estudiantil se Acuerdo fundó Estudiantil. con Pedro José En la Freile en la cocina, Universidad Católica. en la cocina de la casa de mi mamá, con el Álvaro Galindo, Fernando Sansur, Ana Lucía Jaramillo. Eh, ¿Quién más había en esa época? Miguel Ángel Vela, que ya está muerto, Harry Sainz, y un poco de otra gente. La cosa es que sí es el movimiento, las primeras elecciones no ganamos, pero de ahí en adelante ganamos, y creo que el movimiento se mantuvo presidiendo la Asociación Escuela de Derecho, ahora sí como 14 años, y la FEUCE como 14 años más. Oh, ¿No? Entonces, wow. los chicos que están, de hecho, al frente del movimiento ahora son excelentes activistas. Muchos de ellos forman parte del proceso del Quinto Poder, de Transforma, trabajan con nosotros Oye, qué todavía. interesante esto del quinto poder. Un poco para poner en contexto, yo oí sobre el quinto poder cuando era la candidatura de Guillermo Lasso en el 2017. Y si no me equivoco, el logo del quinto poder era una mano con un celular, ¿verdad? Son 3 manos, amarillo, azul y roja, y la que está en el frente lleva un teléfono celular, un PDA. Y ese fue otro momento. Un poco antes del Quinto Poder hubo un proceso para mí que se llamaba El Bien, que fue un intento de la nada de fundar un partido político. Un día dije, bueno, si algún día voy a hacer política, mi intención era activarme, de hecho, formalmente, bastante más tarde que ahora inclusive. Contraté un consultor político mexicano, conseguí un par de gatos, dije, vamos a hacer un partido. Y empecé a estructurar una cosa que se llamaba El Bien. Pero a los 6 meses más o menos del impulso, me aburrí del tema, tengo que decir, me aburrí de cómo funcionaba. Los chicos con los que empecé a organizar ya tenían como que su historia, venían del proceso de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, y enseguida me di cuenta de que para ellos era un oficio. Entonces empezaron a tener preocupaciones de plata para el uno, de conseguir un proveedor para el otro. Dije, no, esto no es así, algún otro rato será, dejé el tema ahí. Y para el año 2015 más o menos, tuve por defensa de un cliente mío, un enfrentamiento con el gobierno de entonces Correa, directamente con Jorge Glass, En el que sector sectores energético, estratégicos. Esto era sectores un tema del estratégicos. sector de electricidad. De hecho, es un proyecto que ahorita recién están inaugurando que se llama Toachi Pilatón. Ujú. Originalmente yo organicé un Swiss Challenge para darle un contratista, Llave en inversionista, mano, Swiss llave en mano, Challenge. al
Consejo Provincial de Pichincha en ese entonces, para el cual yo ya había conseguido la concesión y tal. Para ese momento yo ya había hecho básicamente todas las licencias y concesiones de generación térmica de todas las petroleras en el Oriente. Ese era mi trabajo. Y el gobierno les quería retirar la concesión ¿Por al qué? Consejo Provincial. Le estaban cortando los contratos a Odebrecht por otros temas. Odebrecht en ese Porque entonces, no pagaba el peaje a tiempo, ¿o qué? ¿qué sería? Pero no era mala palabra. La empresa era una empresa Claro, en ese globalmente entonces súper Odebrecht fuerte. era una constructora grandísima La y más había grande del hecho... mundo, la más Claro, grande del mundo. La cosa es que le mandan a cortar y mi cliente no tenía razón legal para cortarle. Además, estaba recién pagado anticipo. De 360 millones tenían pagado 114. Estaban apenas construidos campamentos, estaban importando los TBMs, los jumbos, las máquinas para hacer túneles y esas cosas. Y no había razón legal. Entonces, cuando me preguntaron cómo terminarle, le dije, o sea, vaya, converse, porque causa legal no hay. Y me decían, hay el decreto del presidente que les mandó. O pero sea, ¿acaso que el decreto de un presidente está sobre un contrato o la no ley, está, y pues? además el presidente hacía unos decretos, ahora también hay unos decretos de ese estilo. El autoritarismo normalmente es ajeno a la lógica jurídica, Así es es. ajena al respeto a las instituciones y hace cosas como esas. Entonces, no había causa. Mi cliente igual tenía que terminarle, así que logramos que se dispusiera un mutuo acuerdo de terminación. Claro, haz que te devuelvan 114 millones de dólares. ¿Qué fue el Por, anticipo que le dio el Estado a tu cliente? que el Estado le dio al Consejo Provincial para que le dé a su proveedor, en este caso, que era Odebrecht. Y claro, Odebrecht decía que tenían que devolver la mitad. Era imposible que tengan devengado la mitad de una cosa de ese tamaño en un año. Entonces empezó un tira y afloja, una pelea, hasta que ahí es donde detonó lo que me llevó a la calle. Glass quería que de los A la calle como 114, a protestar, como ¿no? a Porque te protestar, a quedaste la en la calle a calle. protestar. Sí, no, y sí, ya te voy a contar, si nos quedamos en la calle. Hijo. Quebramos, ya te voy a explicar cómo. El gobierno nos hizo quebrar. El, el gobierno quería que se devuelvan solo 60 millones de los 114 y El la gobierno del diferencia presidente Correa. de Correa. Y que la diferencia se vaya a pagar otros proyectos que eran Carrizal, Chané y Baba, que no tenían nada que ver con el Toachi Pilatón. No había manera de cruzar cuentas, como eso Se decía. llama peculado. Claro, entonces yo hice un informe para mi cliente diciéndole, usted no puede hacer eso, pero si no le gusta mi opinión, pregunte a otro. Y el gobierno empezó a presionar con que ese informe que yo había escrito tenía que desaparecer. Virtualmente me dijeron, o desaparece el informe o desapareces tú. Entonces dije, bueno, mi opinión está escrita, si quieren corten el contrato conmigo, pero esa es la opinión. Pasaron pocas semanas y efectivamente empezaron a hostigarles a todos mis clientes. Yo nunca tengo muchos en el sector energético, tienes 3, 4 clientes al mismo tiempo, no puedes manejar más a menos que seas una firma grande. Yo prefiero ser muy especializado en la parte contractual, tengo 3, 4 máximo. Mis clientes vinieron a decirme que tenían que dejarme porque Les estaban acosando si trabajaban contigo. así es. La cosa es que yo dije, esto va a pasar, la gente en la oficina preocupada, pero efectivamente los clientes nos cortaron. Dije, esto durará unos meses, 3 meses. Al cuarto mes tenía que despedir 40 personas, Qué pena. yo solo. Y literalmente me quedé en la calle. Me tocó vender mi casa para poder salir tablas. Entonces, ya en la calle, literalmente, decidí que alguien tenía que protestar. Y me fui a las Chiris, me encontré con gente que tenía por N razones, motivos para levantar su voz en contra del Del autoritarismo. autoritario de que era en ese entonces. El autoritarismo siempre provoca Siempre que está la calle mal. se levante y siempre está mal. Siempre está mal. Y así fue como comencé. Así fue como Ahí comencé. sale el quinto poder. Sí, para mí eso ya es actividad política. Le dicen activismo, pero para mí eso era política. Como sin partidos políticos, yo creo que lo que te moviliza por una causa es política. Lo que te hace reflexionar sobre cómo debería funcionar el país, cómo debería escribirse una ley, cómo debería ejercerse el poder, ya es política. Entonces yo creo que ahí me activé. Fue, si no me equivoco, un 15 de julio del 2015. Y desde ahí no he parado. De hecho, no era el plan, pero ya nada, pues. O sea, empezamos a caminar, eso ha convocado gente que se ha mantenido activa desde ese mismo día hasta hoy. Hubo un punto antes de la elección presidencial que decimos apoyarle a Lazo. De hecho, ya habíamos reflexionado sobre la necesidad de tener un político a quien seguir. Y el que yo quería que sigamos era César Montúfar. Entonces decían, no, ese man es muy aburrido, esa facha. Oye, ¿sabes qué? Me acuerdo de una imagen del César Montúfar, era en las protestas que se daban en torno a las enmiendas constitucionales que se permitía bajar la edad de la candidatura presidencial. También estaba reciente el tema de la ley de herencias. ¿Tú te acuerdas? Claro. Y yo me acuerdo la imagen clara de Montúfar agarrado a una de esas piedras que están en el borde de las aceras
y los caballos gigantescos de la policía rodeándole por orden de Claro. José Serrano y le jalaban de los pies a Montúfar Sí. para llevárselo detenido. Ese es un momento que me acuerdo de César Montúfar. Y otro momento que yo creo que tenemos que recordarlo también porque se merece, es cuando él fue la cara de ser el denunciante en el caso Odebrecht Claro. hacia Jorge Glass. Sí. Eso también me parece justo que la gente Sí. recuerde que César Montúfar tuvo que aguantar esos momentos de enfrentarse al autoritarismo en ese entonces del gobierno del expresidente Rafael Correa, que lastimosamente es un patrón que veo que se repite, que cuando llegan a tener el poder, entre comillas, absoluto de manejar las distintas funciones del Estado, las instituciones del Estado se creen intocables y creen que pueden hacer y deshacer y eso nunca va a estar bien. Lo que pasa es que yo creo que es un factor cultural. Si tú no estás preparado moralmente para hacer algo, puedes intentarlo, pero probablemente vas a fracasar. La preparación y la suerte son una fórmula exitosa siempre. Claro. Si se conjugan, se llama suerte. Preparación y oportunidad igual suerte. Y suerte en positivo. Hemos tenido gobernantes que han tenido la oportunidad y la han tomado sin tener la preparación. Claro. Y el resultado es la caquistocracia, no la suerte. Es el gobierno de los peores, de los mediocres, de los Claro. que están en el poder por el poder. Y cuando tienen que dar soluciones a las cosas, te dicen, no, sí vino un gringo a decirme que me va a cumplir, No, pero me sí mintió. eso nos está pasando ahorita. ¿Ves? Vamos a, y qué chévere, me encanta que seas experto en estos temas petroleros y energéticos, porque voy a hablar con alguien que sabe, no solo que escuchó en una radio y que medio tiene idea. Lo que está pasando con los generadores termoeléctricos de Progen. ¿Qué opinión te merece este tema? Verás, en el plan de gobierno que enfrentaba este periodo corto de 17 meses con Yang, hicimos un plan de gobierno semana por semana, lo que debía hacerse para evitar la crisis. Para no tener apagones, desde noviembre hasta enero del año que estamos terminando, entonces del año 23 hasta el 24, se necesitaban 40 días de gestión para no tener una hora de apagones, es lo que se necesitaba, sabiendo lo que tienes que hacer. La excusa del gobierno es que están rodeados de gente que les sabotea, de que cualquier cosa. Las empresas que atienden emergencias del tamaño del Ecuador en el mundo son 6. Están listadas en las bolsas de valores. Tú puedes tener un catálogo. Te vas a los Estados Unidos, les preguntas a los alemanes, a las Naciones Unidas, ¿con quién absorbería usted esta emergencia? Y te da una lista de 6. Y son las mismas 6 siempre, porque son los que se dedican a Los eso. que cumplen, los que saben, los que tienen la experticia. Tienen sus propios portaaviones, sus propios aviones, sus propios helicópteros para atender emergencias. Porque lo que vivimos es una emergencia. Por supuesto. La emergencia del 2011, yo tuve la suerte de atender Ecuador también, con estas empresas. ¿Qué pasó en el 2011? Tuvimos lo mismo. Tuvimos un apagón, bueno, que representaba la mitad del tamaño del apagón que tenemos hoy entre el 2009 y el 2011. Y en el gobierno de Correa tuvieron que atender la emergencia. Ahí el problema más grave que tuvimos era lograr bypassear los pedidos de coimas del gobierno. Y al final de cuentas les tocó contratar, porque les tocó contratar. Y les digo, si no era una emergencia, seguramente sacaban plata también. En el actual gobierno, yo creo que la corrupción sí se les metió. Creo que parte de que vemos empresas contratadas que no tienen el pedigrí, que no tienen la tecnología, que no tienen los recursos financieros para atender la emergencia, implica que alguien por debajo de la mesa se hizo de la vista gorda o se hizo el ignorante o de alguna manera se benefició para permitir que tengamos como contratista fabricante de máquinas, alguien que no es un fabricante de máquinas, sino un reencauchador, para ponerlo en términos simples. Pero no solo eso, que no tiene la capacidad logística de atender ese tipo de Por eso hasta ahora no llegan completos los motores. Y probablemente no van a llegar a algunas partes. ¿Cómo va a ser posible que se juegue así con el país? O sea... Pero te voy a poner otro ejemplo, verás que es de la vida real, que es lo que... Paciencia. Colombia. En el tema de Colombia, Colombia no nos puede abastecer más que 470 megas simplemente por indisponibilidad de la línea. Claro, además tiene que primero abastecer a su país y lo que quede disponible nos pueden vender. Más o menos, no es tanto así. O sea, sí es la manera simple en la que nos explican, pero verás, la diferencia estructural está en la estúpida forma de visualizar la realidad que tiene la Constitución ecuatoriana. Entre los artículos 303 y 319 dice que el Estado es taita, mama, actor, gestor, administrador, rector. Claro, ese reparte todo, es el que reparte el Estado. Y el sector privado, por excepción, puede meterse a hacer alguna cosa. La excepción es la madre de la corrupción.
porque entonces son los políticos en el Los poder que los que deciden deciden cuándo es la quién es del excepción. sector privado que puede estar. Claro. En Colombia, la regla es que el sector privado produce la energía. Y la consecuencia es que el 85% de los que generan electricidad son privados. Y solo por excepción hay una empresa pública de Medellín que tiene una parte todavía, porque el presidente de Colombia por el momento todavía no ha acelerado el proceso de privatización que debe hacer. Pero Privatización total. es indispensable. La telefonía, la electricidad, son cosas que requieren de competencia y requieren de un Estado fuerte que lo que hace es garantizar oportunidad, calidad y precio hacia los usuarios. El Estado está ahí para que no haya abuso, pero no está ahí para generar el servicio. Porque solo si tú inviertes tu plata en generar el servicio como privado y lo haces mal, te vas a generar una pérdida que te va a doler. Mi abuelita decía que el músculo más sensible del cuerpo es el bolsillo. Oye, Pedro José, me parece tan interesante entender este punto en el que estamos, donde vemos que definitivamente el Estado no puede abastecer y no tiene la capacidad de hacerlo en el tema energético y que por lo tanto es imperativo que tengamos la posibilidad de que el sector privado se haga cargo con la regulación del Estado para que no haya abusos frente a la ciudadanía, pero tenemos esta camisa de fuerza que es la Constitución de Montecristi del 2008 y tú sabes que ninguna ley puede llamarse ley no más apagones, ley luz por siempre, ley luz clarita, pero mientras tengamos esta Constitución es letra muerta porque la Constitución está por sobre cualquier ley y cuando vemos que hay complicaciones en la Constitución acudimos a consultas populares que nos cuestan al menos 60 millones de dólares para, entre comillas, soluciones, parche. Y ya vamos como 3 consultas populares, multiplica 60 millones de dólares por 3, ¿cuánto nos ha costado? Y todavía no tenemos soluciones reales. ¿No te parece que sería importante que tengamos una constitución diferente? Todo esfuerzo que hagamos por modificar la constitución, lamentablemente, a pesar de que esté encauzado en el camino correcto, siempre va a surtir la suerte de algo cosmético. Porque el problema es que la estructura de la constitución está malograda moralmente desde el inicio. La Constitución de Montecristi es una constitución estatista, estadocentrista, que se llena de palabras lindas. Además es hiperpresidencialista en lo funcional, tiene 5 poderes extraños. Yo no sabes la cantidad de veces que he tenido que tratar de explicar qué es el sistema de justicia ecuatoriano. Me dicen, cuando a ti te preguntan, tú tienes un sistema judicial, ¿no es cierto? ¿Cuál funciona como sistema judicial? ¿Y qué es la justicia indígena? ¿Y qué es la justicia tributaria? ¿Y qué es la justicia administrativa? ¿Y qué es la justicia constitucional frente a la Corte Nacional de Justicia? Entonces dices, o sea, sigue preguntando, porque la verdad es que me puedo inventar un montón de respuestas. El sistema no funciona, hay que romper el sistema. La consigna con la que nosotros salimos a la calle en el 2015 y empezó, digamos, la experiencia en la parte electoral, era una consigna clara, que pensamos que en su momento Lazo iba a tener alguna visión, más allá de la visión, alguna decisión concreta de hacer funcionar, era romper el sistema. Y lo que hemos tenido son presidentes mediocres dedicados a tratar de un mejor resultado haciendo la misma tontería de siempre, envolviéndose en los mismos discursos, cayendo en la trampa de una burocracia experta dentro del sistema de someterles, porque no importa lo amigo que sea el presidente, el ministro que sea, seguro hay alguien más vivo que está melando de que el sistema está configurado para que él o su pariente se enriquezca al margen de la contratación pública. Entonces, esta cosa no tiene sentido. Es que, por Dios, ya vemos las mafias que estuvieron en el gobierno del presidente Lazo en el sector eléctrico. Ya habían ciertos funcionarios. Pero es que son los mismos desde el 2008. Ya, esos mismos funcionarios están en el actual gobierno donde les están saboteando, ¿sabes? Sí. Si ya saben cómo soy, si ya saben cómo son, ¿para qué me invitan? ¿Para qué los invitan? Exacto. Para que no se estén quejando de sabotaje, ¿qué tal si depuran esos funcionarios que vienen desde el 2008 haciendo barbaridades en el sector eléctrico? Porque tú que eres experto en el área, sabes que es uno de los sectores más corrompidos del Estado ecuatoriano. Es como que una de las joyas de la corona, de las cuotas de poder que quieren los sectores que anhelan melar de los grandes recursos que se designan a los sectores estratégicos. Son los mismos sectores siempre. O sea, son los mismos sectores que de hecho están presentes desde las segundas vueltas, porque además son muy prácticos. Ellos apuestan en segunda vuelta, a los dos caballos. A los dos caballos para que cualquiera que llegue les debe el favor y les tenga que cumplir. Sí. Y por eso les vemos ahorita de viceministros, por ejemplo, los que estuvieron en el gobierno de Lazo, en el actual gobierno del presidente Daniel Noboa del Nuevo Ecuador con los del Viejo Ecuador. Les ves igual de lobistas vendiendo las mismas facilidades en los mismos tipos de contrato a hijos de exmandatarios del Ecuador. No, de exmandatarias del Ecuador.
Ya sé a quién te refieres. Breves mandatarios, claro. Sí, sí. Sí, se ha escuchado mucho sobre el tema y es alarmante. Oye, a mí me parece tan importante que personas como tú, que saben a profundidad de estos temas que le han complicado económicamente al Ecuador, puedan estar en el ejercicio de la Asamblea Nacional como legisladores para que no se llegue a improvisar, porque el país no aguanta No, improvisaciones, no aguanta experimentos. Y por eso es importante que nosotros como electores entendamos que no se trata de coger todo el voto en plancha sin saber quiénes son los candidatos. Por favor, tenemos que saber quiénes son las personas que les vamos a dar la facultad de que decidan por nosotros, porque la Asamblea es la democracia representativa, que está tomando decisiones por ti, y para eso es importante que haya personas que tengan, ¿no?, la capacidad, el conocimiento, que no lleguen a experimentar con el Ecuador. Y uno de los sectores que merece especial atención es el sector energético, porque es- sin luz, mira, ya vivimos sin luz cuántos tiempos y hemos sabido sufrir. te cuento algo, esto se va a empeorar. A ver, cuéntanos, a todos, no solo a mí. Verás, cuando comenzó el gobierno, es que esta anécdota también es interesante, verás. Lo que recibimos de Colombia, te estaba diciendo, siempre es lo mismo, porque simplemente el tubo por el cual pasa el agua, el cable por donde pasa la energía, tiene una capacidad máxima, 470 megavatios. En Colombia, todos son privados, lo que quiere decir que unos generan y otros compran. En Ecuador es solo un bloque enorme, es del Estado, igual que Nicaragua, igual que Venezuela, igual que Cuba, solo el Estado es el que compra. Ecuador quiere comprar a Venezuela, claro, allá quiere comprar a Colombia. En Colombia venderá el que le sobra y al precio que le dé la gana. Y por eso hemos Entonces, comprado carísimo la energía, ¿no? el 14 de noviembre del año pasado, cuando comprábamos a 64 centavos de Colombia, yo vine con reguladores de la Comisión de Regulación de Energías de Colombia, generadores de ciclo combinado a gas y diésel, a ofrecerle al Ecuador contrato bilateral a 14 centavos. Yo personalmente. Ya está documentada esa reunión con el Ministerio, con la Agencia de Regulación, con todos los subsecretarios, la entonces ministra en funciones, y la respuesta de ella, están comprando a 64, le vendíamos lo mismo a 14, fue que el presidente había decidido solucionar la crisis con hidrógeno, que para enero y tenía solucionado el tema. La siembra de hidrógeno es una fuente de energía viable científicamente. Y de hecho, el Ecuador, como muchos países del mundo, van a tener que implementar parcialmente su dieta de fuentes de energía en hidrógeno, pero eso se demora 4 o 5 años en desarrollarse desde que has elapsado la fase de permisos y contratos, que puede durar un año. En el Ecuador, es una de las cosas que yo pienso hacer, si Dios permite que esté en la Asamblea, es lo que se va a llamar una ley de concesiones, que simplifica los procedimientos para facilitar la empresa privada. En nuestro país solo tenemos APPs, que son unas cosas que son concesiones, o unos contratos que son parecidos a concesiones, y que de hecho son muy, muy complicados de obtener. Mientras en Colombia, obtener una concesión para generar energía con carbón, con gas, con fotovoltaico, eólico, batimareal, lo que sí se te ocurra, te puedes demorar entre 3 y 4 meses. En el cuarto te puedes demorar entre 6 y 10 años. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué no hay inversión en el Ecuador? Es porque tenemos unos trámites que están hechos para pagarle honorarios a quienes hacen favores, no para conseguir el resultado neto de lograr inversiones. Entonces, tienes declaraciones como las que hacía el Pablito Campana, o como en la época de Moreno, o como las que hacía, no sé quién era en la época de Lazo, pero algún otro, que hacían 30.000 millones, 11.000 millones de inversiones, ya van a venir las inversiones y nunca llegan. No llegan, sí. Y en este gobierno también, no sé quién fue, si era Julio José Prado, va a ser el gobierno anterior, al final, el gobierno anterior, que a los Julio pobres, José Prado era con Lazo. con Lazo. Pero yo digo, toda una vida de ser un tipo competente para que finalmente en la historia tenga que registrarse como alguien incompetente. Es una pena, porque es un talento humano perdido para el país. Y es porque simplemente no han buscado la manera de hacer la tarea, que es lograr que las cosas tengan resultados. Y los resultados están en que los trámites sean menos importantes que las personas. Esa es la base de la institucionalidad. Que lo que la ley dice se cumpla. Que lo que la ley exige no pueda torcerlo el chueco, no pueda comisionarlo el pillo, y permita que el trabajo se cree porque el dinero llega, porque es seguro estar aquí. Entonces, Pero ¿cómo va a ver la comunidad internacional que es seguro estar aquí en el país cuando vemos un Estado, o mejor dicho, la cabeza de un Estado que toma decisiones arbitrarias, que no están en la ley, literal opuestas a la ley? ¿Quién va a confiar? O sea, la comunidad internacional va a tener ese temor de que dependerán del ánimo con el que se despierte el primer mandatario. Entonces, arriesgar su capital en invertir en un país donde no hay seguridad jurídica, ¿quién?
Los países de la comunidad internacional están siempre monitoreando los países que están muy mal, como el Ecuador, como Haití, como Venezuela, como Afganistán, tienen una ventaja comparativa frente a otros, y es que la atención está sobre nosotros. Y el upstream, digamos, todo lo que se puede generar desde abajo hacia arriba, siempre es una oportunidad grande, porque el salto de estar hecho pedazos, de estar un poco mejor, es más fácil que si está súper bien hacia arriba. Entonces, siempre nos están viendo. Y yo creo que es muy importante que la comunidad internacional vea que entre los políticos, voceros de opinión pública, académicos, somos capaces de hablar entre nosotros sin matarnos. Segundo, que somos capaces de generar oposición sin temer, pero que además no importa quién gane esta elección, créeme que está perdida. No importa quién gane ¿A esta qué te elección, refieres con que esta elección está perdida? a que no importa quién gane, el Estado, como funciona, con la estructura que tiene, no es viable. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Organizarnos mejore? organizarnos para resetearlo. ¿Y Esto es con cómo asamblea reseteamos? constituyente. Es con una asamblea Esto es constituyente. asamblea constituyente, no hay Es que manera la de que funcione más. Constitución es el acta de nacimiento, además de no solo del Estado ecuatoriano, sino es el acta de nacimiento sobre la cual se van a desarrollar diferentes leyes. Correcto. Y si es que tenemos una Constitución inspirada en el chavismo venezolano, Es que es eso. es el camino, es la receta para vernos reflejado en Venezuela, ¿no? Claro, si tú el día de mañana le pones a Elon Musk al frente de un país como el Ecuador con ese tipo de constitución y su misión es cumplir la constitución como está escrita, él lo que te va a llevar es a lo mismo, porque está configurado es una para camisa eso. de fuerza. Entonces, esta camisa de fuerza hay que romperla. Yo le digo, por ejemplo, cuando hablo con ideólogos, digamos, o gente que se supone que son los que escriben el pensamiento del correísmo, por ejemplo, que tuvo tanto que ver en el proceso revolucionario que creó la Constitución. Si fuese cierto que lo que ellos organizaron es una revolución, toda revolución humana tiene que evolucionar. No existe una revolución sin reforma que tenga capacidad de tener frutos. Y eso sabemos desde la primera revolución industrial. Entonces, ellos tienen que desapegarse del primer momento de creación y de su creador, porque el país que sigue dando la vuelta sobre ese mismo círculo no va a ir a ningún lado, no importa quién sea presidente. Así que esto es igual para todos. Y para los que están en funciones ahorita, no es cuestión de trabajar en la narrativa. Yo creo que este gobierno ha sido maravilloso en lograr entretenernos. Yo creo que entre Steven Spielberg y Roberto Zurieta, no sé, algún rato... ¿Crees que sigue Roberto Izurieta dirigiendo el tema comunicacional? Roberto está atrás de esto. De esto, de todo el tema de comunicación. Sí, sí, sí. Hay otras personas también, seguro. Pero yo veo un toque creativo particular ahí, ¿me entiendes? Es como cuando ves un Botticelli o ves un Rafael y dices, esta pincelada así, esto... Tú identificas la marca de Roberto. Sí, sí, claro que sí. Porque él, bueno, Roberto Izurieta era secretario de Comunicación. Sí, y de hecho ahorita ha hecho una muy buena gestión por el Ecuador en el Fondo Monetario, o sea, en el Banco Mundial, perdón. Yo creo que lo ha hecho bien, pero no podemos vivir de narrativas. Claro, el país vive de realidades, no de narrativas. La narrativa aguanta mientras la esperanza se mantiene, ¿no? Pero, y además yo siento que, como en la vida, en la política también puede haber una especie de enamoramiento. El enamoramiento es un proceso químico. Un proceso químico que lo que ocasiona es que las virtudes las exacerbes y los defectos los disminuyas. Y a medida que se va disminuyendo el proceso químico, porque es un pico así que termina bajando, hasta que te topas con la realidad. Y si en la realidad te das cuenta que está bien, continúas. Entonces es amor. Y es amor y continúas, amor consciente, no ciego por el enamoramiento, o ya en la realidad te das cuenta que no era lo que te imaginaste. Eso es un proceso que toma, y yo te hablo científicamente 3 años, ¿no? 3 años. Entonces yo siento que hay un sector de la población que tiene esa esperanza, una especie de enamoramiento, donde los defectos los justifica o no quiere verlos, y las ciertas cosas que se ven como positivas las exacerba. Y ahorita la gente no se está dando cuenta de que los defectos que están sucediendo actualmente hoy por hoy no son menores, no son pequeños, que están quebrando muchos negocios, que está ocasionando desempleo, y que lo que se parece tan maravilloso en realidad es solo narrativa. Es solo narrativa. Creo que la gente se termina dando cuenta, y creo que las cifras estadísticas, mal o bien, te muestran que apenas un poco menos de la mitad, el 40 y tanto por ciento en realidad, no está con los que supone podrían estar llegando a segunda vuelta.
Sí. ¿Qué porcentaje es el que no ha decidido aún? Como el 40. Es bastante. Es muchísimo. Es bastante. Y eso podría empeorarse dependiendo de lo que pase en las siguientes semanas. Por un lado, yo veo que la campaña de González va a tratar obviamente de aprovechar los errores de Noboa. Y el gobierno va a tratar de maximizar su entrega de dádivas, a mí me parece espectacular cómo puede salir y decir, no, ya no va a haber más apagones. Sabes que va a haber, o sea, todo te indica que eso, y sales todavía, te paras y Bien dices, solvente. y ya dije, qué solvencia. Como O sea, decía no puedo repetir lo que decía mi profesor porque después se afectan sensibilidades. pero mejor Siri, pero digamos que era con relación a algo que Burro, dije. pero enérgico. Eso es que te muestra el ejemplo, es tal cual. Mi hijo el Pero otro día me esperad, dijo el eso. problema no es que él salga y mienta y diga vamos a bajar de tantas horas a tantas horas y termines con 14 horas de apagones y que digas no, ya la próxima semana no van a haber apagones y si hay toma. apagones y así. El problema es quién le cree. Es como una pareja tóxica que le vive engañando. Le convence con flores y le dice que ya no va a pasar y ella sigue con la esperanza de que va a lograr que... Pero yo te pregunto, Porque pero le entonces, a ver, mantiene o porque si fuera cocina así, rico. ¿cuáles flores no están? ¿Dónde están las flores? ¿Dónde están los chocolates? O sea, ¿por qué, por qué estamos cayendo de ¿Dónde gratis está por lo que me último? prometiste? Claro. O sea, yo no veo nada de eso. No veo nada de eso. Es que a veces no es flores, sino labia que tampoco tiene, pero yo creo que tiene una influencia comunicacional en un sector bastante joven que no siente, por ejemplo, los embates de que su empresa quiebre, porque todavía no es que tenga una empresa, sino que está comenzando todavía, Es un ¿no? startupper, un Sí, emprendedor. sí, A ver. peligroso. O sea, más que peligroso, yo veo que las generaciones más jóvenes, la nueva tanda de 16 años, estos chicos más chiquitos, son un poco más cínicos, son un poco más rápidos. Y la narrativa o no empieza a desnudarse frente a no tener resultados. O sea, la inseguridad no ha cambiado en nada, sigue empeorando. En algunas provincias ha empeorado. Claro. En mi provincia, Tungurahua, los temas de inseguridad han empeorado, cifras estadísticas, porque declara el gobierno estado de excepción en ciertas provincias, los delincuentes lo que hacen es se mueven de esas provincias y se van a delinquir en otras, ellos no dejan de trabajar. No. Hay un tema que tiene mucho que ver también con cómo perciben las cosas y es cómo se comunica, cómo los medios de comunicación de una u otra manera tienen susto. Verás, a mí me dijeron que no diga esto, pero tengo que decir, o sea, un amigo dueño de un medio de comunicación se me acercó y me dijo, no te voy a poder entrevistar porque tú te vas a quejar en contra del gobierno. Yo le dije, entonces me doy por vacunado de tu parte. O sea, ok, más o menos así. ¿Y por qué él no quería que digas las cosas como son? ¿Porque pierde pauta? ¿Porque le van a perseguir? Porque cree que si yo digo algo en contra del gobierno se le ayuda al correísmo, pero yo lo que le digo es, ve, da lo mismo, no importa quién gane, el siguiente gobierno va a venir a mediados de lo que vas a elegir, porque ninguno está encaminado a hacer nada diferente. Yo no le veo al presidente, lo va proponiendo, de hecho no sé qué está proponiendo, veamos en la elección que propone, o qué propone la señora González, no veo nada. Nosotros trabajamos más de un año en cosas muy detalladas, muy chiquitas, incluso para compartir, que de hecho al gobierno en funciones le hemos dado, qué hacer con electricidad, qué hacer con minería, qué hacer con puertos, qué hacer ¿Y con qué fronteras. hicieron? No, nada. Y veo, o sea, no entiendo la razón, es de pronto como no se me ocurrió a mí, o te veo que tú eres mi contendor, entonces no te paro bola, no sé. Veo que algunas cosas han tratado de adaptar tardíamente. La compra de energía con Perú. Yo por escrito recomendé que las pedidas de disculpas al presidente Petro sea directa de presidente a presidente en el momento correcto, no tan tarde, porque más allá de que yo soy de los que está feliz de que le hayan sacado de la oreja al señor Glass de la Embajada de México, creo que tenías un millón de maneras creativas de lograrlo sin hacer lo que hicieron. Y después de eso, darse el lujo de que te graben hablando mal del presidente que te ven, sabes como presidente que te vende energía. Ya, por último, invéntate que era inteligencia No, artificial. es que Anda, pide disculpas. Si ya sabes cómo es del otro, manda se algunas peleó flores, no con sé. casi todos los presidentes de la región, lastimosamente nuestro señor presidente, a tal punto que se hace una cumbre en Cuenca, precioso Cuenca, saludos para todos nuestros amigos de Cuenca, y vino el rey de España, me parece que 2 presidentes más, y todos los demás no vinieron, y es la única vez que ha sucedido algo así, porque si han habido otras cumbres de la misma naturaleza en el gobierno de
el expresidente Moreno, si no me equivoco, también en el del expresidente Lazo. Siempre Y hay vinieron. pero esta cumbre era particularmente importante porque quedaba 5 días de distancia de la inauguración del puerto de Chancay, a la cual estaban confirmados básicamente toda la playa de estrellas de la política mundial, o sea, todo el mundo. En la misma foto tenías a Obama, Biden, Trump, Xi Jinping, Macron, Milei, todo el mundo. Y era tan cerca la fecha que era improbable que vayan a fallar acá. O sea, fuera de las cosas que no hizo correctamente nuestro presidente, una falta total de conocimiento del manejo, del liderazgo de las relaciones De la diplomáticas por geopolítica parte de la también. canciller, que es una señora encantadora, es una anfitriona excelente y es el peor canciller de la República del que yo tenga memoria en 200 años de país. Lo peor que hemos tenido como canciller. Y yo soy un seguidor de lo que pasa con las relaciones internacionales desde hace unos 15 años. No tenemos nadie que se lleve el galardón del peor canciller de la historia, sino Gaby. Es una pena. La más elegante sí, le doy eso. Pero como canciller, pésimo. A Cuenca hay que averiguar qué funcionarios y de qué rango fueron de las embajadas sentadas en Quito, por ejemplo, de los Estados Unidos o de la Unión Europea. Son mensajes que tienen que ver también con cómo se ha manejado el país. ¿Qué ha pasado con el nivel de cooperación en materia de seguridad con el que iniciamos al inicio del gobierno del presidente? 110 millones de cooperación para seguridad que dejó hecho, mal o bien, el gobierno anterior, que se demoró todo el gobierno anterior y que comenzó en el de Moreno. Muy lento todo ese proyecto, también habla de la ineficiencia de los gobiernos de Moreno y de Lazo, pero llegaste con una perspectiva de poner a funcionar 110 millones de seguridad. Como no teníamos embajador, la primera reunión de alto nivel se llevó a cabo 4 meses más tarde de lo previsto a nivel de subsecretarios, lo cual no es que sean malos los subsecretarios, pero eso ya es una degradación de la relación. Y de 110 millones se habilitaron 10, de los 10 hemos usado 3. ¿Cuánto teníamos disponible para hacer uso en seguridad con nuestro principal socio estratégico, geopolítico y en materia de seguridad, que son los Estados Unidos de América? 3 de 110. Wow. Oye, qué interesante, Pedro José. Me parece que el Ecuador o Quito podría tener un representante de lujo, ¿no? Y me parece válido este espacio para que sean ustedes quienes les escuchen, quienes les conozcan y sean ustedes quienes decidan, que tomen la mejor decisión, porque la democracia para mí no es solamente un derecho, sino es una responsabilidad que tenemos de conformar el mejor equipo que saque adelante al país, que necesitamos que salga adelante. Yo me acuerdo cuando fuiste candidato a la presidencia, esa fue la primera vez que fuiste candidato a un cargo de elección popular. De hecho, ese experimento que fue en el 2021. En 2021 fue el experimento del quinto poder de demostrar cómo podíamos sin dinero quitarle un partido político a un grupo político y presentar el plan de gobierno. ¿Y cómo ese era te todo fue el en el objetivo. experimento? Hasta que presentamos el plan de gobierno bien, pero después resultó que no había cómo renunciar a la candidatura. Entonces ya nos quedamos con candidatura inscrita, pero como no era nuestra intención nada más que presentar el plan, solo fuimos a los debates y a las entrevistas que no hicimos absolutamente nada. Yo no imprimí una camiseta, un afiche, una bandera, cero. El presupuesto nuestro básicamente fue el hotel en Guayaquil cuando fuimos a los debates y nada más. Ya, claro. Después fuiste candidato a la alcaldía de Quito, te fue muy bien. Nos fue muy bien si consideras que fue una campaña muy austera, costó un poco más de $60,000, contra campañas de millones de dólares como las del señor Yunda y el inútil del alcalde Pavel Muñoz. A mí me dijeron pocos días antes, vas a perder porque no tienes control electoral, te va a costar $400,000 ponerte rápido un control electoral. No, yo no tengo ese tipo de plata. Y claro, perdí virtualmente con lo que me dijeron que iba a perder, menos de un punto con el alcalde electo. Qué impresionante. El inútil de Muñoz. Y 1,300 votos con el señor Yunda, que me divierte tanto cada vez que le veo. 1,200 votos te separó de Jorge Yunda. Y esos tres, creo que son 3 millones y 4 millones de dólares. Esas campañas y la nuestra 60,000. Con Pavel Muñoz. Sí. Tenemos un gran, o sea, el equipo de concejales con el que llegamos es funcional, trabajamos juntos, eso sí se ha mantenido. Nos criticaron mucho, me criticaron muchísimo porque ahí fue una alianza como llegué. Era una alianza originalmente entre 3 partidos, que eran Acción Democrática Ecuatoriana, que es el partido de los taxistas de Quito, ADE, el Partido Socialista Ecuatoriano y SUMA. Y al comienzo SUMA no estaba, como que no estaba, estaban dando las vueltas de ahí, que iban con alguien más y tal. Entonces al final iba a ir con el ADE, que era mi partido de base, los taxistas, y el Partido Socialista, daba lo mismo. Y al ADE le generaron un conflicto interno. Yo digo un ex político
que también corrió esas elecciones para la alcaldía de Quito y le fue del tamaño que le tenía que ir. Ya sé de Y, quién te refieres. Y bueno, ya nos iba a tocar correr solo con el socialismo. Yo soy liberal, pues, o sea, lo bueno es que los socialistas Yo me siempre... acuerdo que te entrevisté Y en Gama. me sacaban la Y yo te madre con preguntaba, y eso. así como que, ¿y de dónde viene Pedro José con el Partido Socialista? Porque me llamaba la atención, ¿no? Porque tú eres liberal. Claro, o sea, los socialistas y los liberales tienen unos buenos antecedentes de trabajo en conjunto. Por ejemplo, la Revolución Juliana. Isidro Ayora era liberal, pero con el apoyo del Partido Socialista. Galo Plaza Lazo llegó a la presidencia de la República siendo liberal con apoyo de los socialistas. O sea, no son fuerzas que han sido disímiles La ni tan política es lejanas. sumar y sumar La izquierda, apoyos, la izquierda sumar democrática, de esfuerzos. hecho, en la izquierda democrática tenías a Rodrigo Borja, que era liberal, tenías unos socialistas democráticos y unos socialdemócratas que siguen el partido. Entonces, no es tan. O sea, tal Tan vez yo sí purista. soy. O sea, yo no me siento así. Creo en las cosas prácticas. O sea, si Pero lógico que en la vida uno tiene que ser práctico. Sí. Dialogar, escuchar. Dialogar, resolver. Los social cristianos, ponte. Nebot es liberal. Nebot no es social cristiano. No tiene nada de demócrata cristiano tampoco, que serían las. Él es liberal. Y de hecho, la forma en la que él hizo el gobierno de Guayaquil refleja el contenido ideológico de su propuesta. Entonces, bueno, nos tocó, Suma al final sí subió, hicimos alianza, la alianza huyó, y entonces teníamos un concejal socialista y 3 concejales liberales, digamos. Uno de esos, así que de hecho es parte del partido de Suma, son la Cristina López, Sandra Hidalgo, Fidel Chamba, que es una máquina de hacer política ese hombre, y Andrés Campaña. De 3 cuadros que te digo, al Fidel Chamba hay que ponerle ojo. Ese es, yo creo que un tipo que viene de base y va a ser presidente de la República algún día. Oh, wow, mira, esto hay que guardar para que si en un futuro el presidente Chamba Sí. llega al ejercicio del poder. Es que en época de necesidad, imagínate, toda la gente después de la pandemia y demás buscando trabajo, ¿qué quiere la gente? Chamba para Quito, era perfecto. O mi primera Chamba. Ahora está bueno. También. Todo depende como quieras ver. Bueno, amigos, me parece que esta conversación ha sido muy, muy entretenida. Nos ha faltado topar muchos más temas porque hay cosas que son tan amplias, pero espero que no sea la primera ni la última vez. Te estaremos invitando muchas otras veces, mi Muy querido Pedro agradecidos de José. Anita. Gracias por habernos acompañado y sobre todo gracias a ustedes porque se dan cita siempre a escuchar estos diálogos, a generar opinión, a que saquen ustedes sus conclusiones, que eso es lo que a mí más me interesa, y que conozcan a la persona, que conozcan sus criterios. Antes de decir una cosa que yo sí quiero dejar dicha también para la historia. Cuando ya se bajaba la candidatura que nosotros teníamos con Jan Topic, yo propuse que tú seas el reemplazo. Es verdad, lo ha dicho él, sí, me propuso que sea candidata en reemplazo de la candidatura en ese entonces de Jan Topic. Así que también te agradezco por esa confianza. Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Lo bueno, mientras haya salud, todavía tenemos harto por hacer. Por supuesto. Bueno, además yo soy joven, tengo 35 años, cumplí en septiembre. Incluso me habían igual propuesto ser candidata a la presidencia antes, pero yo no contaba con la edad. Y además, no solamente creo que no es solo un tema de edad, sino creo que es un tema de momentos, creo que es un tema, como tú decías, de preparación y de suerte. La suerte siempre me acompaña, de verdad. Incluso cuando no parece que se dan las cosas como yo quisiera, siempre se dan las cosas como mejor tiene que ser. Y lo que tú dijiste, eso de que Dios sabe cómo hace las cosas, no es un consuelo, es una realidad. Sí. Y mi fe siempre está puesta en Él porque yo sé que como sus hijos y como padres siempre querrá lo mejor para nosotros y esperamos que nos vea con gracia a este país que tanto le quiere porque le necesitamos mucho. De que nos dé la sabiduría para elegir buenos gobernantes y que los gobernantes cuenten con su sabiduría para tomar las mejores decisiones para su pueblo. Así que mucha suerte, querido Pedrito José, que sea éxitos para ti, para todos, bendiciones y nos vemos en nuestro próximo programa. Besitos. Chao.